Como dije este domingo pasado y como he puesto hoy en el grupo de la iglesia, hoy vamos a empezar a una serie sobre la adoración, lo que la Biblia nos enseña acerca de la adoración. Durante varios meses hemos estado viendo acerca de la familia y hemos estado viendo los componentes básicos del matrimonio, según el capítulo de Génesis, y nos llevamos con esos tres componentes nos llevamos un mes y pico. Y después hemos estado estudiando varias familias de la Biblia y con cada familia también hemos estado como mínimo por 3 semanas con cada familia. ¿Sí? Llevamos ya un tiempo con el tema de la familia, sobre todo el tema de la relación de los padres con los hijos, básicamente. Quitando ese tiempo de esos primeros estudios sobre el matrimonio, después hemos enfocado más en el tema de la relación de los padres con los hijos. Honestamente creo que hemos cubierto un trecho. En los tiempos en los que vivimos, hablar de la familia y orar por la familia es fundamental, siempre ha sido fundamental. La Biblia le da mucha importancia a la familia, como todos sabéis, y como hemos visto durante estos meses. Muchísima importancia. Dios es el inventor de la familia y a Dios se preocupa por la familia. Por eso hay tanta información bíblica sobre el tema de la familia. Y como estaba diciendo, en el tiempo en el que vivimos es un tiempo donde se ataca de una forma tremenda a la familia, a los cimientos de la sociedad. Si tú quitas la familia, quitas los cimientos de la sociedad. Y yo siempre he comentado que los grandes imperios han desaparecido porque han demolido a la familia. El Imperio Romano, que durante 8 siglos o más fue el dueño de gran parte del mundo, se demolió, entre otras cosas, se hundió por la falta de moral, porque se permitió el pecado por todas partes y porque se estaba desintegrando también la familia. Y no solamente el Imperio Romano, si tú te vas a otros imperios y te vas a otros sitios, tú podrás ver cómo las sociedades desaparecen, cambian para mal cuando la familia desaparece y se crean otro tipo de cosas, como está pasando ahora, ¿no? Se crean otro tipo de situaciones, etc. Por eso creo que es muy importante que hayamos pasado un tiempo con el tema de la familia. Pero también tampoco quiero ser muy pesado con el tema, porque yo estaba pensando, y de hecho tengo material que no hemos dado sobre el libro de Proverbios de la familia, y después también quería empezar el Nuevo Testamento con lo que el Nuevo Testamento nos enseña acerca de la familia, pero es que no podíamos llevar mucho tiempo, y aunque no tenemos prisa, pero podíamos llevarnos mucho tiempo, y creo que con lo que hemos comentado creo que está bien. Y ahora vamos a comenzar una serie sobre la adoración, una serie que yo espero que sea de bendición, y mi deseo de mi corazón es que sea de bendición para todos nosotros y para la Iglesia, la adoración. Cuando hablamos de adoración, una de las cosas que se plantea es ¿qué es exactamente la adoración? Porque lo mismo, aquí somos ahora mismo 15.000, pues cada uno, ahí somos 16.000, somos ahora, ¿no? Pues cada uno puede contar una cosa sobre la adoración. Lo que para ti es la adoración, para mí a lo mejor no lo es, y lo que para mí es la adoración, para otra persona no lo es. Entonces podemos tener una idea, cada uno puede tener una idea de lo que es la adoración. ¿Qué entendemos exactamente por la adoración? ¿Qué dice la Biblia exactamente, si es que dice algo, que creo que sí, sobre la adoración? Y es interesante cuando tú te pones cuando Chad y yo nos convertimos, cuando yo me convertí, como he dicho muchas veces, había 7 iglesias en la ciudad de Sevilla y 7 iglesias en la provincia de Sevilla. Cuando yo me convertí, en la iglesia donde yo me convertí se cantaban himnos. Y no había un grupo de alabanza. El que dirigía la alabanza desde el púlpito era el pastor o el hermano que presidía. Entonces había un piano o un órgano en la mayoría de las iglesias, había un piano o un órgano, y si en la iglesia sabía alguien tocar el piano, pues tocaba el piano acompañando a los himnos. Pero esto con el paso del tiempo, lo que hemos vivido, guitarras,
sea, bajos, el sonido, los micrófonos, un grupo para cantar que dependiendo de la iglesia puede haber de 4, de 2 o 3 hasta 15 o 20 corales enteras también. Es decir, ha habido una evolución desde que nosotros nos convertimos hasta el día de hoy. Ha habido una evolución tremenda. Yo recuerdo que hace cuestión de unos 20 años más o menos surgió también un movimiento en Hispanoamérica, un movimiento de adoración que empezaron a llamarse los salmistas. Y hubo muchos cantantes en Hispanoamérica que, bueno, empezaron a salir, se les invitaba y hubo un resurgir de la adoración, de la alabanza en muchos países, hasta el punto que muchos de los que cantaban los copiaban las formas de hablar, las formas de cantar, cómo pronunciaban la S también lo copiaban, en fin, como si eso fuese de una unción del Espíritu Santo. Y hubo un cambio, ha habido un cambio realmente tremendo en lo que es el tema de la adoración. La adoración en los últimos años ha cobrado un protagonismo tremendo. Hay iglesias, no voy a mencionar nombres, pero hay iglesias que han comenzado y siguen. En España tenemos 3 o 4 congregaciones. Una iglesia que empezó, por ejemplo, en Australia, empezó básicamente, fundamentalmente con la música, y se ha extendido a otras partes, con la música y con la juventud, y se ha extendido a otros sitios, y hoy en día se le da mucha importancia a la música. Antes se le daba mucha importancia al pastor, al predicador, a la formación que tenía, etc. Hoy gran parte de lo que digamos de la iglesia, el gran protagonista en muchas ocasiones son los músicos. Y de todos los músicos, los que llevan la adoración, los que llevan la alabanza. En algunos casos ya viven están a tiempo completo, sirven a tiempo completo, y en algunos casos, pues, su influencia es tremenda. No estoy hablando de para bien o para mal, pero estoy diciendo que su influencia en todos los sentidos es muy grande en la iglesia. Por eso creo que es importante que veamos lo que la Biblia nos enseña acerca de la adoración. Y de lo que realmente entendemos como adoración. En los últimos años ha habido hermanos y hermanas creyentes con puntos de vista diferentes en cuanto a la adoración, y hay algunos que piensan que lo que hoy en día no se hace en la iglesia en un sentido no es adoración. Hay opiniones para todos los gustos, hay opiniones para todos los gustos. Además, como nos encanta en el pueblo de Dios, y los evangélicos nos gusta discutir por todo, pues hay personas que los ven de una manera, otros lo ven otra, otros lo ven otra, y hacemos nuestro grupo de nuestras bandas particulares y nos enfrentamos los unos con los otros, ¿no? Es una pena lo que ocurre, pues siempre ha ocurrido, y tristemente creo que hasta que el Señor venga seguirá ocurriendo. Hay algunos que piensan que en el tema de la adoración, que hay hoy en día una obsesión, por ejemplo, con el amén en muchas iglesias. Si ustedes veis, en muchas iglesias de tipo digamos, pentecostal, carismático, etc., hay una utilización del amén en la alabanza continua. Amén, amén, amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Entonces se está cantando. Hay una utilización de ese amén de una forma tremenda, a veces sin mucho sentido. A veces se dice amén cuando a lo mejor el cantante, el que preside, el que lleva ha dicho una cosa que no tiene nada que ver. Yo me acuerdo una vez que leí una cosa de un creyente que se encontró con otro, uno que era pentecostal, se encontró con otro creyente, y ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? Bien, mi padre ha muerto, amén, amén. No puedes decir amén, amén, que tu padre ha muerto, ¿no? Entonces son ese tipo de cosas que hay un sentido del grupo de creyentes que piensan que realmente hay demasiada obsesión en algunas iglesias con unas expresiones que a lo mejor pues no tienen nada que ver. Algunas veces yo he escuchado amén, incluso aquí también en alguna ocasión he escuchado amén que dice, esto no tiene sentido, lo que ese amén no corresponde, pero cogemos la costumbre.
cogemos la costumbre y nosotros más o menos estamos, pero hay creyentes que lo hacen por carretilla, ¿no? Entonces, este es un problema que algunos consideran, que algunos ven que puede desvirtuar la adoración. Para otros, hay una obsesión con la necesidad de sentirse bien. Hoy entramos en un momento en el que venimos a la iglesia para sentirnos bien. Venimos a la iglesia para sentirnos bien, para tener, como decía yo una psiquiatra en Antena 3, la dopamina muy alta. Y tener un sentido placentero, un sentido de alegría en nuestras vidas. Y venimos a la iglesia para sentirnos bien. Y uno de esos sentirnos bien lo hace la música, lo hace la adoración. Entonces, hemos cambiado por completo el concepto de la adoración por el hecho de yo vengo no solamente en la adoración, sino en la predicación, en el tiempo. Yo vengo a pasarlo bien, a disfrutar y a sentirme con la fuerza suficiente para el resto de la semana. Entonces, venimos al culto como si el culto fuese un espectáculo, como si el culto fuese un show. Entonces, alguna vez he contado la anécdota de un matrimonio, de una familia que van a la iglesia cada domingo y con un hijo, y un domingo termina el culto, se saludan a la gente, se meten en el coche y el padre empieza a alargar y la madre empieza a alargar, como muchas veces, aquí no, pero muchas veces hay clientes que lo hacen, ¿no? Y empieza hay que ver el tiempo de alabanza, lo que ha tardado, este hermano que ha dirigido no sabe hacerlo, hay que ver el pastor que se ha llevado tanto tiempo, hay que ver este hermano que ha estado orando, que se ha llevado, no sé el tiempo que se ha llevado orando, vaya el culto, y el hijo que estaba detrás dice, pero papá, ¿por qué te quejas tanto? Para €1 que ha echado la ofrenda está bastante bien. Para €1 que ha echado la ofrenda está muy bien el espectáculo. Está bien lo que se viene. Entonces, en este caso a veces pues vamos con esa necesidad, ese deseo de sentirnos bien. De sentirnos bien. El problema está que cuando nos sentimos mal, pues dejamos de venir. Porque nos dejamos ya más por los sentimientos y las emociones. Otra de las cosas también que se ve, que se habla en cuanto a la adoración, es que se ha cambiado, esto lo veremos poco a poco, todo esto. Estoy anunciando diciendo algunas cosas que hablaremos con el tiempo. Se ha cambiado el protagonismo de la Iglesia. Durante siglos, nunca se ha dudado que el gran protagonista de la Iglesia ha sido la predicación de la palabra. Entonces, la predicación de la palabra ha sido el núcleo fundamental, y ahí está la historia, el núcleo fundamental de una iglesia bíblica. La predicación normalmente el púlpito se ponía en medio. A veces los reformadores, como sabéis, tenían como una especie de escalerilla de caracol y se ponían a predicar también desde un púlpito de arriba, porque era el protagonista. Al púlpito siempre se lo ha puesto un poco por encima, no por nada, sino por el simbolismo de que la predicación está antes que nada. El tiempo, la oración igual, ¿no? La oración también siempre se le ha dado mucho protagonismo a la oración. A la música no tanto. Ahora, hoy en día, hay una de las críticas que se tiene con cierta parte de la adoración es que el gran protagonista de la adoración de la iglesia es la música. Y entonces, como si la predicación y la oración se han quedado un poco al lado. No se dice que no se les quita, pero lo que pasa más tiempo, lo que se dedica más tiempo, donde hay más recursos económicos, es en la adoración. Entonces, de alguna forma, el eje principal, que es la predicación del Evangelio, la predicación de la palabra de Dios, pues queda a un lado, supliéndolo con el tema de la música. Para otros también, uno de los problemas que tiene la adoración en los tiempos que vivimos es la manipulación de la gente por el responsable de la música, por los líderes de alabanza. Podemos manipular. ¿Sabéis una cosa? Yo creo que es la primera vez que lo voy a decir. No recuerdo haberlo dicho en mi vida.
¿Sabéis por qué la mayoría de las veces yo no termino en oración? ¿Por qué digo cada domingo? Yo termino de predicar cada domingo y casi cada domingo digo, ahora es el tiempo de orar, quien quiera que ore. Alguna vez, sí he orado, he terminado la predicación y he orado. Pero yo no oro todos los domingos, hay pastores que lo hacen y yo no tengo nada que decir, yo estoy hablando de mí. Hay pastores que lo hacen y hay predicadores que hacen y cuando terminan de la predicación, ellos terminan en oración. ¿Sabéis por qué yo no lo hago? Porque no quiero manipular. Porque me da miedo manipular. Vuelvo a decir, lo digo con mucho respeto, yo sé que nadie lo hace así, pero yo podría hacerlo. Entonces, yo no quiero orar, terminar la predicación porque en la oración puedo manipular. Entonces prefiero que sea la iglesia, los hermanos de la iglesia, después de escuchar la predicación, los que oren. Tampoco me gusta mucho la música, tampoco lo he dicho nunca. Tampoco, porque respeto mucho el trabajo de los músicos. Pero muy pocas veces habré dicho yo, si es que lo he dicho alguna vez, que alguien se pusiera en el piano mientras que yo hago un llamamiento. Creo que no lo he dicho nunca. Y hay iglesias que eso lo hacen. Se ponen a tocar una música bajita, suavecita, mientras que el predicador está haciendo un llamamiento, por ejemplo, de conversión, ¿no? Yo no lo he dicho nunca, me da miedo, porque puedo manipular. Y yo creo que la palabra de Dios tiene suficiente autoridad para ella sola entrar en los corazones de las personas. Respeto a la gente que lo hace, ¿eh? De hecho, hay gente que aman al Señor muchísimo más que yo. Pero en mi caso concreto, me da miedo eso. Y una de las cosas que tiene hoy en día, que hay gente que lo dice, es que sin pretendiéndolo, se manipula mucho a la gente con los líderes de alabanza, se manipula con sentimientos, con canciones, con repeticiones, etcétera, etcétera, a la gente. Otra de las cosas que se dice de la adoración es que hay un emocionalismo que no es bíblico. Dios nos ha dado las emociones, sí. Dios nos ha dado la capacidad de reírnos. ¿Por qué no vamos a reírnos en la alabanza? Claro que sí. Como podemos llorar en la alabanza, ¿no? Santiago dice, si alguno está triste, que ore. Que alguno está contento, que cante. Dice Santiago, que cante, ¿no? Con una simplicidad tremenda, ¿no? Que cante, ¿no? Eso es lo que es. Pero, ahora, una cosa es la emoción que embarga en la adoración. En la adoración tiene que existir la razón y la emoción. Si solamente existe la razón, entonces esa adoración es muy fría. Si solamente existe el emocionalismo, entonces esa adoración es muy poco bíblica. Entonces, tenemos que juntar la mente y la razón con la emoción y los sentimientos en la adoración. Y un emocionalismo exacerbado, un estar llorando, cayendo, pues realmente hay grupos de hermanos, hay hermanos que piensan que eso es bíblico. Otros no, otros piensan, pero hay grupos que te dicen que eso no es bíblico ni está bien ese emocionalismo. Algunos también piensan en la tendencia en que en los últimos años, y eso es una realidad, no en todas las iglesias, ni mucho menos, pero hay una tendencia en los últimos años, juntamente con otras situaciones, con otras cosas, a basar la adoración en la iglesia conforme al modelo de Israel, incluso con música de Israel, con tonos de la música, con la música de Israel, en vez de la adoración basada en la iglesia primitiva. Entonces, hay grupos de creyentes, hay iglesias que están copiando el modelo de alabanza de Israel en vez de el modelo de adoración de la iglesia primitiva. También hay gente que piensa y ven, como he dicho antes, que hay una pérdida de la predicación y de la oración y se le está dando más importancia a la adoración que a la predicación y a la enseñanza de la palabra, incluso y que la oración. Otra de las cosas que ocurre también es, hay gente que piensa que las canciones de hoy en día, las canciones se busca más la experiencia humana que la gloria de Dios.
Se busca más el emocionalismo, el sentir humano, la experiencia humana, que darle la gloria a Dios a través de la adoración. Otros dicen también que en muchas iglesias la música es demasiado alta y no se escucha la letra. Aquí nunca lo ha pasado. La música demasiado alta y no se escucha la letra. Claro, ahí tenemos un problema. Porque lo más importante de la alabanza es la letra. Es la letra, no lo olvidemos nunca. ¿Hay un tipo de música en la Biblia que nos dice esta es la música? No. La música es algo cultural. De hecho, hay música, a lo mejor tú cantamos nosotros flamenco, por ejemplo, o sevillana en otras partes no les gusta, incluso en España, y no les gusta. O viene música de otras partes y no nos gusta a nosotros. Entonces, la música es algo cultural, pero lo importante de la música es el mensaje, es la letra. Entonces, hay gente que se queja que los músicos ponen la música tan alta que no se escucha la letra. También hay gente que piensa que se busca más que los músicos lo hagan bien a su santidad. Alguien estaba hablando antes de la santidad. Estaba orando por la santidad. Pues hay gente que piensa que se busca más la experiencia, el profesionalismo, por decirlo de alguna forma, de los músicos que la santidad. Y eso es un tema que también lo hablaremos también y lo veremos. Porque yo recuerdo una conversación hace muchísimos años, creo que fue en un campamento de familia, y vino una familia que era de Almería, ella era española y el marido americano. Tenían 2 o 3 hijos, que estábamos en el tiempo de la comida, estábamos comiendo y esta familia que iba a una iglesia pequeñita en aquel tiempo en Almería, y al ser pequeñita pues tenía muy pocos recursos, tenían pocos hermanos. Entonces, lo que hacían ellos era que contrataban a un músico para que tocara en el culto y le pagaban un día. Eso es una costumbre que ocurre. Después me enteré que, ahí me enteré en aquel momento que ella, al ser americana, ella era americana, el marido español. Ella era americana y el marido español, lo he dicho al contrario. Ella me decía que en su iglesia en Estados Unidos lo hacían, contrataban a músicos para el domingo tocar la música. Y esos músicos, lo mismo, no eran creyentes, no eran tampoco ladrones, pero no eran creyentes y se les pagaba un día. Entonces, ella decía, el argumento que ella decía era que de esa forma se ayudaba en la música y la gente podía cantar. Yo le comentaba que para mí no es así. La música, la obra social, los niños, todos los ministros de la iglesia tienen esa gente de la iglesia, gente que han conocido a Cristo. Gente que han conocido a Cristo y que tienen que vivir también en santidad, en un compromiso con el Señor. Pero eso ocurre. Entonces se le puede dar más importancia a lo que es el tema de la excelencia en la música y se olvida uno del aspecto de la santidad de los componentes. Y lo más importante de un grupo de música, como de toda la iglesia, es la santidad. Es lo más importante que hay, la santidad. Y eso hoy en día, pues estamos yendo a un porque somos dados a los extremos. Y estamos yendo a un extremo de tolerancia, de permitir muchas cosas en el grupo de alabanza, en la música, incluso en la propia congregación, por eso. Y claro, algunos dicen, mucha gente te dice, es que se busca más la música y que lo hagan bien a que realmente vivan en santidad. Si están pecando y tocan bien, se les permite todo. Que no es así, pero hay gente que con cierta razón lo dice. En algunas iglesias, otra cosa que se comenta, que se dice en muchos creyentes, es que en algunas iglesias el culto es muy informal y la adoración también. El culto es muy informal y se permite todo, ¿no? Caer al suelo, levantar la voz, llorar. Alguna vez he dicho, yo conozco una iglesia en Sevilla, ahora no sé, pero hace ya años en la iglesia pues hubo un movimiento a nivel mundial. No sé si recordáis algunos, en Toronto, en Canadá, hace muchos años, una iglesia estaba adorando al Señor y de pronto uno de los miembros de la iglesia empezó a reírse
Empezó a reírse y otro miembro de la iglesia empezó a reírse y llegó un momento en que toda la iglesia estaba riendo. Al domingo siguiente pasó igual, y empezó a llamarse como la risa santa de Toronto, la risa santa de Toronto. Y hubo gente de aquí de España también, hubo gente de todo el mundo que fueron a esta iglesia, estoy hablando de hace ya por lo menos 25 años o más. Hubo gente de todo el mundo que cogían el avión y se iban a esta iglesia a experimentar el poder del Espíritu Santo, porque decían que eso era un mover del Espíritu Santo, en la risa santa de Toronto. A partir de ahí hubo muchas manifestaciones. Una de las manifestaciones que también ocurría en la iglesia, y yo conocí una en Sevilla, era también como el Espíritu Santo permitía una libertad, y esa libertad a lo mejor tú te levantabas en medio del culto, en medio de la iglesia, y tú decías: soy el león de Judá, ¡Ah! Y a lo mejor otro se levantaba y te decía: yo soy el gorila de Dios, Entonces empezaban a hacer expresiones animalescas sobre eso. Y yo vuelvo a decir que conocí a una, y sigue en la iglesia, no sé si un día va. Y no había camisa de fuerza. Y no había camisa. No, para ellos estaban haciendo lo que ellos creían oportuno. Entonces, por eso estoy diciendo que en alguna iglesia el culto es muy informal, la adoración también. Y en otras iglesias pasa al contrario. Hay demasiada liturgia y todo está pensado al milímetro. Demasiada liturgia y todo pensado al milímetro. Y si el culto dura más de una hora, uno se enfada. Y si la predicación dura más de tal minuto, tenemos un problema. Entonces, todo, y pasamos y como yo digo siempre, pasamos de iglesias manicomio a iglesias cementerio, cuando hay que buscar un equilibrio. Hay que buscar un equilibrio entre los dos conceptos. Y podemos matar al Espíritu Santo en una reunión muy formal, donde no se puede improvisar nada. Y podemos convertir la iglesia en un teatro, en un espectáculo, cuando se permite todo. Pero para mí, después de decir todas estas cosas que estoy comentando, para mí el problema más grave, el número uno de los problemas que yo encuentro con el tema de la adoración, para mí es el poco interés que hay en la iglesia de estudiar el tema de la adoración. El poco interés por parte de los creyentes en estudiar el tema de la adoración. La adoración lo hemos dejado al domingo por la mañana en el grupo de alabanza. Y si entendemos eso, porque hay creyentes que piensan que la adoración solamente es eso, que después la Santa Cena, la ofrenda, eso no es adoración, es otra historia. Entonces, para mí el problema número uno es el poco conocimiento que tenemos de la adoración, o el poco interés que tenemos en saber acerca de la adoración. Alguien dijo que el problema de fondo es que buena parte de la adoración cristiana hoy no es la adoración que Dios quiere, sino la que quieren los adoradores. No es una adoración centrada en el trino de Dios, sino en el hombre. Me callo, ya va siendo hora de callar. ¿Qué pensáis? Yo te voy a dar una opinión. Cuando lo de la alabanza de música y música. Cuando yo he visto que han hecho el programa de están cantando y se ve ese como un campo furbo todo lleno de gente, todo el mundo alabando música. Yo creo que eso, y no se predica la palabra, entonces hay emoción, pero no enseñanza de la palabra. Hay pasártelo bien, y cantar y saltar, pero la palabra de Dios tiene que estar aquí, porque es la que te enseña, es la que te dice, te da a conocer a Dios, te da a conocer su obra, te da a conocer cómo tú tienes, los pasos que tú tienes que andar como tú quieras. Pero si usted no va por la música, ahí no aprende, ahí no es exaltar las emociones, exaltar
gastarlo bien, pero enseñanza bien, poca. Es un final, yo cuando esto en la boca. Más opiniones. Y otra cosa, y yo siempre estoy diciendo que aquí la música ya está un poquito más baja. Además, cuando quieres mandarle a alguien una canción, lo primero que necesitas es de escuchar más que música. Yo creo que la adoración es de cada corazón y de cada persona. Que nadie te puede manipular. Porque uno haga una cosa o otro haga otra cosa, yo sí tengo ganas o el sentimiento de adorar al Señor, nadie me va a cambiar. Sí, te puede influir, pero cambiamos. Yo. ¿Alguien más? Yo creo que la adoración no es solo cantar, como tú lo has dicho, ¿no? Y pensamos que solo es cantar, estamos equivocados. La adoración es cantar, es caminar, es andar, es comer, es trabajar. La adoración son 24 horas y tiene que ver con la santidad, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años a una conferencia que fuimos, que coincidí contigo, no me acuerdo dónde era, y dieron una conferencia sobre la adoración y decía que la adoración es recordar. Y se me quedó grabado esto. Y yo luego veo en el Antiguo Testamento cuando Dios da la fiesta y cuando le dice que andarás por el camino con tu hijo y le enseñarás. Entonces la adoración es una forma de recordar lo que Dios ha hecho en tu vida con gratitud. Entonces la adoración es una forma de vida recordando a Dios lo que Él ha hecho con nosotros. No es solamente cantar. Cantar es una expresión que tenemos, pero adoramos también con nuestro testimonio, hablando, enseñando, trabajando. Estamos siendo agradecidos a Dios por lo que ha hecho en nuestra vida y cuando oramos, estamos adorando, expresando esa gratitud y recordando eso que ha hecho Dios en nuestra vida. Conchita, ¿me decías? Sí, yo estaba pensando algo parecido a lo que está diciendo Antonio. Es que la adoración no es solo cantar. Porque tú cuando estás en tu casa y estás de rodillas orando, eso es adoración. Y eso es una parte importante. Y lo que estabas hablando antes de las emociones es verdad. Que hay veces que tú estás orando y no necesariamente porque tengas problemas o porque estés pidiéndole algo a Dios, pero lloras, te das cuenta de que tú acabas llorando. Pero eso es algo puntual, porque yo creo que igual que somos diferentes unos de otros, nuestras oraciones son diferentes unas de otras y nuestra forma de alabar es diferente unas de otras. Lo que nos gusta, lo que me gusta a mí, a lo mejor no le gusta a Conce, lo que me gusta a Conce no me gusta a mí, pero las dos estamos adorando a Dios cuando estamos cantando, la forma de cantar. Y yo quiero decir que yo tuve muy mala experiencia. Fui una vez, hace muchos años también, a un concierto, no me acuerdo, es muy famoso, pero no me acuerdo. Mira, yo salí de allí, bueno, yo no me vine para empezar porque no tenía coche, entonces yo no tenía coche, o por lo menos yo no lo llevaba. A mí aquello me dolió, porque aquello era un espectáculo. David... Bueno, de verdad yo salí fatal de allí, porque a mí aquello no me aportó nada, no sentí que se estaba adorando a Dios, no sentí... Y no quiero decir con esto que a lo mejor fue una mala experiencia mía, que todos los conciertos sean así, pero yo creo que los conciertos de arte no deben de ser puro espectáculo. Yo he oído después gente ya no tan gente normal, por decirlo de alguna manera, y entonces sí, te das cuenta cómo se transmite, cómo te llevan a la adoración. Pero estas personas que viven de la música para Dios, a mí personalmente no me
no me gusta. Porque yo creo que una cosa diferente es lo que tú has dicho, una iglesia grande donde el grupo de alabanza, o por lo menos responsable, se le pueda pagar su sueldo para que se dedique, igual que el pastor, al 100% de su tiempo, o no su tiempo, 100%, a tiempo completo. Y otra cosa es que tú te hagas un espectáculo para cobrar, estás cobrando. Eso a mí no me dice que eso sea una adoración. Por lo menos yo no lo veo así. A lo mejor soy un poquito rarita en ese sentido, pero eso a mí no me convence. Y creo que es la única vez que he ido a un concierto así, desde luego, porque... Como decía Antonio, es que todo el día tú estás cuando estás cualquier cosa y viene dentro, Señor, gracias por el juego. Pero y aquí está cantando la ley, Señor. O Señor, acompáñame que quiero ir a esto y que ayúdame. Está en ese momento, todo ese tiempo que está en comunión con él y está hablando con él, está hablando. Porque además, si tú cuando por eso te vas a la cama y dices, Señor, gracias por este día de hoy, y empiezas a nombrar cosas y te está dando gracias. Y también le dice, Señor, acompáñame y bendice mi sueño y todo eso yo Una de las cosas que tenemos también que entender un poco al hilo también de lo que ha dicho Conchi también es hay de todo en la viña del Señor. Hay de todo. Hay grupos de alabanza. Yo conocí, bueno, no personalmente, pero conozco de líderes de alabanza, sobre todo cuando estaban en su gran apogeo, que viajaban por todo el mundo y tal. Yo conocí a una hermana que cuando la invitaban exigía estar en un hotel de 4 o 5 estrellas, con su grupo estando en una planta o dos, depende del grupo que trajera, y exigía un hotel de 4 o 5 estrellas para ella y para su grupo. También he conocido a pastores que exigían también un hotel. Es decir, y he conocido a grupos de alabanza que duermen en casa de creyentes o en un hostal, y conozco a pastores que dicen, donde ustedes me pongáis. O sea, hay de todo. El problema es cuando ya eso se convierte en una profesión y se olvida que estamos dándole la gloria a Dios. Es una manera de sustentarnos la vida. Y ya buscamos pues lo mejor, las maneras, porque nos va. Entonces, eso es pecado. Eso es pecado y un mal testimonio, efectivamente. Pero no olvidemos que dentro de la iglesia hay gente muy sincera, gente que intenta hacer lo mejor posible, y hay gente que son muy sinvergüenza y que se aprovechan de ese tipo de situaciones para ganar dinero. Justo, ¿no? ¿Tú ibas a decir algo? Sí, lo de adoración, que yo creo que es un sentimiento. Más que, por ejemplo, vas a cantar y tú si vas a adorar, es un sentimiento que viene, lo que tú has dicho antes, del corazón, no la música más alta, es para escuchar lo que cantamos, para adorar a Dios, ¿sabes? Eso es lo que yo opino, que veo, que es más que nada un sentimiento. Muy bien. Efectivamente, la adoración, una parte de la adoración tiene que ver con los sentimientos. Si no hay sentimiento, hay frialdad. Y lo que estaba diciendo antes en cuanto a la razón. A veces pensamos que la adoración no tiene nada que ver con la razón. Y la razón es muy importante, porque la razón, la mente, Dios nos la ha dado. Y Pablo decía, el que cante con el entendimiento. Con el entendimiento. Entonces, hay una parte fundamental de la razón y otra parte de la emoción, efectivamente. Pero ojo, el problema de esto es que el día que yo no tenga ganas, el día que yo no me sienta adecuado, el día no canto porque no tengo el sentimiento para cantar. Cuando la palabra de Dios no nos dice exactamente que tengamos que venir a cantar, a adorar al Señor como un sentimiento, es un sacrificio de alabanza, es un mandato. La adoración es un mandato. Por lo tanto, el creyente adora al Señor. Job, tomemos el ejemplo de Job. Job murió toda su familia. Una enfermedad, sus criados, el ganado, todo.
¿Qué es lo que hizo Job? Adorar. Adoró. El sentimiento de Job le podría haber dicho, yo, ¿cómo voy a adorar? si son mis hijos muertos, pero adoró, porque él entendía que la adoración, como estaba diciendo antes don Antonio, la adoración es algo que va más allá del puro sentimiento, que incluye el sentimiento, ¿eh? Pero va más allá, porque no solamente yo puedo adorar en el tiempo de esplendor, como Job, pero también puedo adorar como Job en el tiempo de máximo sufrimiento, y adoro a Dios, y adoro a Dios. En mi caso concreto, yo tengo que decir que yo he sido un hombre muy afortunado en el tema de la adoración. Yo he vivido con ella, ella siempre ha estado cantando, o sea, no sé cómo se la veía, que siempre cantando. Y cuando tuvimos a Ana Belén, pues igual, cuando tuvimos a Ana Belén, entre ella y Ana Belén, pues o sea, cantando siempre, con música y tal. Y yo recuerdo cuando empezamos a venir a Utrera, que ella traía su guitarra, ¿de acuerdo? Traía su guitarrita, que ya sabíamos un poco de él, pero traía su guitarra para el grupito que habíamos y se ponía ¿te acuerdas? Con la guitarra y tal. Cuando hay gente que vive esa experiencia, pues hay otros que viven otro tipo de experiencias, ¿no? Pero en mi caso concreto, yo la adoración, en el sentido musical me refiero, ¿no? En el sentido musical, yo la he vivido muy de cerca siempre, ¿no? Y eso te marca de ver como en este caso la familia, son personas que cantan, ¿no? Que cantan al Señor, ya le cantaba canciones de niños, que hoy en día se está perdiendo. El otro día estaba hablando con un hermano que me estaba diciendo, cuando yo era niño, en la escuela dominical se cantaba, y empezó a contarme, todas canciones que muchos de aquí sabemos. Yo tengo un barco, cuando no le hizo caso, David, en fin, un montón de canciones que hoy se han perdido. El Arca de Noé. Se han perdido porque no se cantan. Pero lo cantamos no lo cantamos en la iglesia. Hoy día los niños entran en la escuela dominical y no cantan. Y si en la iglesia no se cantan canciones para niños, no escuchan nunca Yo canciones. echo de menos eso, que los niños canten, haya una canción al menos para los niños. Que una canción menos en el grupo de alabanza y que salieran los niños ese tiempo O por lo menos que se cantara una canción. Que tenemos que recuperar, no solamente Utrera, que pasa en todas partes, tenemos que recuperar que los niños en la escuela dominical, porque en nuestra iglesia los niños están en alabanza, pero créeme, hay iglesias que no, tú sabes, hay iglesias que los niños directamente se van arriba y van a la escuela dominical y no están cantando en la arriba o donde sea, y no están cantando en la iglesia, no participan con los padres en la alabanza, y para colmo tampoco cantan en la escuela dominical, y se está perdiendo un legado de música para los niños. Los niños crecen con música y crecen adorando al Señor. Por lo menos van entendiendo esa parte musical. Después irán entendiendo pues, que la adoración es un estilo de vida, pero van entendiendo esa parte. Hoy en día eso está desapareciendo y tenemos que intentar que eso no ocurra, porque gran parte de la Biblia, del mensaje de la Biblia, se pueden quedar en la mente de los chiquillos por las canciones. Y además que participan los niños también en culto. El otro día estuve yo viendo una cita de niños, de canciones de niños, y también me quisieron que la escuchara. No, oiga, que mi hijo no pudiera llegar a cantarle a los niños. Pues claro. Usted tiene que llevar a la educación. Sí, porque el problema es que esta generación ya no han cantado y ya no saben la cantar. Pero yo la tengo en una cinta, pero en un café que ya viejo, que es un radio café que te mete la cinta, que a esa cinta. Aprende de las canciones. Claro, si tiene tiempo, ella la mira, no lo dijo ella. Pero yo digo que la oración es un sentimiento de gratitud a Dios y te sale del corazón en cualquier momento, en cualquier situación, en cualquier pensamiento. Yo creo que la oración es que te salga del corazón el sentimiento.
Pues como he dicho antes, la Biblia habla mucho acerca de la oración. Yo he estado con estos 13 o 14 puntos que he dicho de forma breve. La idea es que un poco extenderlo durante estas semanas, estos meses que vamos a estudiar sobre la adoración. Pero quiero hacer énfasis otra vez en el tema de que la Biblia habla mucho sobre la adoración. Yo, en el estudio que estoy haciendo sobre la adoración, yo he dividido la adoración en 10 partes. En 10 partes en la Biblia. 10 partes en la Biblia. Hoy, por la hora que ya, como he hecho una introducción, voy a coger solamente una parte. Y ya la semana que viene continuaremos también con las otras 9 partes. La adoración, por ejemplo, la veo muy claro en Génesis y en los patriarcas. No solamente lo vemos claro en Salmos. La adoración se ve muy claro también en Génesis y en los patriarcas. Venid conmigo a Génesis, al capítulo 4. Génesis, capítulo 4, versículo 26. Génesis, capítulo 4, versículo 26. ¿Quién lo tiene? Y a Sem también le nació un hijo, y llamó su nombre Enoc. Y entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Muy bien. Esta es la primera vez en la Biblia, la primera vez que se nos dice que los hombres comenzaron a invocar, como dice en otras versiones también, a adorar, a alabar el nombre de Jehová. Y aquí ya en Génesis, por la caída del pecado, en este caso en Caín y Abel también, el asesinato de Abel por parte de Caín, etc. Y es la primera vez que se comienza, que se dice que los hombres en general comenzaron a invocar, es decir, a adorar al Señor después del pecado. Antes del pecado, evidentemente adoraban, pero después del pecado es la primera vez que se menciona que los hombres invocaban al Señor. Mirad lo que dice en el capítulo 8 de Génesis también, capítulo 8, versículo 20 al 22. Capítulo 8, versículo 20 al 22. ¿Quién lo tiene? Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar, y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán las sementeras y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. ¿Qué os parece a vosotros este texto? Con respecto a la adoración. ¿Qué es lo que hace Noé? Edificar un altar. Edificar un altar. Edificar un altar. Es interesante, acaba de producirse el diluvio. El género humano ha desaparecido. Solamente la familia de Noé ha sobrevivido. Es un nuevo comienzo. Es un nuevo comienzo. Primero estaba el comienzo con Adán y Eva, la humanidad se multiplica, el pecado hace estrago, llega el diluvio, la humanidad desaparece y hay un nuevo comienzo. Lo primero que hace Noé cuando llega a tierra, después de los meses que estuvo en el arca, lo primero que hace es que edificó Noé un altar a Jehová. ¿Y qué es lo que hace? Tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto, es decir, lo adoró. Adoró como lo sabían, como lo adoró a Jehová. Y fíjate que dice, y percibió Jehová olor grato, al Señor le gustó, percibió olor grato y dijo Jehová en su corazón: no volveré a más a maldecir al hombre y tal y tal. ¿Por qué? Porque lo que hizo Noé, a él le agradó. A él le agradó. Noé es un hombre de Dios, lo primero que hizo fue un altar para adorar. Y yo estaba agradecido por esta adoración, viendo pasado lo del diluvio, lo que yo le prometo. Sí, sí. Porque por la adoración y el agradecimiento de Noé, ¿no? Y todo por eso. O sea, Noé podía haber bajado del arca y podía haber entrado en tierra seca y haber dicho a sus hijos: vamos a construir una cabaña, vamos a meter una cueva, vamos a hacer algo, ¿no? Lo podía haber hecho, vamos a buscar comida, yo qué sé.
podía haber hecho, pero lo primero que hace es que edificó un altar. La nueva creación, hoy en día la nueva creación somos nosotros, la Iglesia, pero en aquel momento esa nueva creación, esa nueva humanidad, lo que hace es adorar, levantar. Y eso fue lo que el Señor vio. Eso fue lo que el Señor vio y vuelve a decir, promete que eso nunca más va a ocurrir. Que nunca más va a ocurrir porque vio el corazón de un adorador. Fijaros cómo es. Fijaros cómo es la cosa. Esto es un misterio. O sea, vio el corazón de un adorador, y el Señor le agradó. ¡Wow! El Señor le agradó. Capítulo 12, versículos 7 y 8. Capítulo 12, versículos 7 y 8. Aquí lo tiene. Se apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. De allí pasó a un monte al oriente de Betel y plantó su tierra entre Betel al occidente y ahí al oriente. Edificó en ese lugar un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Luego Abraham partió de allí, avanzando poco a poco hacia él. Muy bien, fijaros que encontramos más o menos lo que hemos encontrado también en la vida de Noé. El Señor se le aparece a Abraham, el Señor llama a Abraham, el Señor dice: a tu descendencia daré esta tierra, y fíjate que dice: edificó allí un altar. Luego se va a otro sitio, a Betel, al oriente, y edificó allí altar a Jehová. Es decir, uno quizás de las cosas que menos se estudia de la vida de Abraham, porque siempre estamos con la fe de Abraham, con la obediencia de Abraham, y hacemos bien porque la vida lo recalca. Pero una cosa que nos pasamos un poco desapercibida es que Abraham también aquí era un hombre de adoración. Era un hombre que aprendió a edificar un altar, a hacer unos arbolitos, unos ladrillos, un fuego, y a adorar al Señor. A adorar al Señor, edificar un altar allí para adorar al Señor en varios sitios. Tenía esa costumbre. Tenía la costumbre. Es como si en el equipaje tuviese la adoración. Como decía antes Antonio, ¿no? En la vida, ¿no? Donde quiera que él iba, hacía una cosa que marcaba la diferencia con el resto de la gente. Levantaba un altar y adoraba a Dios. Y en este sentido, mirad lo que dice en Génesis 22, capítulo 22, el famoso capítulo del sacrificio de Isaac. Mirad lo que dice Génesis capítulo 22, versículos 4 y 5. Aquí lo leo. Versículos 4 y 5 de Génesis 22. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Muy bien, ¿qué os parece? La confianza que tenía en Dios. La confianza que tenía en Dios. ¿Y qué más? Estaba seguro que no. Y adorarlo primero antes de sacrificar al hijo. Eso es. Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Y adoraremos. Y el Señor le había dicho que levantara un altar, que llevara a tal sitio y que matara a su hijo Isaac. Pero él dice: y volveremos. Esto realmente es tremendo. Esto es tremendo. O él pensaba que Dios lo iba para el último momento, o él pensaba que iba a morir y que Dios lo iba a resucitar. Esto es tremendo. O sea, y volveremos a vosotros. Lo que hace antes de que muera el hijo, o de la posible muerte, que al final no se realiza, es adoraremos. Adoraremos. Es decir, algo iba a hacer el Señor. Adoraremos. Él iba a obedecer. Pero adoraremos. El hombre que levantaba altares también fue capaz de ser el hombre que, en obediencia a lo que Dios le había dicho, estaba dispuesto a matar al Señor. Pero para él era un tiempo también de adoración. No dice: y volveré. ¿No? Volveremos. Y adoraremos. Y adoraremos. También. Y Adoraremos en plural. Sí. Este es tremendo.
algo ocurría, algo tenía. Los dos adoraron, dice, adoraremos, es como ocurra lo que ocurra, que vamos a adorar. Sí, Pase lo que pase, vamos a sí, adorar. sí. Así que fijaros también que tenemos otro ejemplo de Abraham también, de cómo también en esta parte tan importante de su vida, también tenía esa parte de adoración. También. Y el último texto, antes de terminar, capítulo 24 de Génesis, versículo 26. 24 de Génesis, versículo 26. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová y dijo, bendito sea Jehová. Ya está bien. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. ¿De quién estamos hablando aquí? De Jehová. De Jehová. ¿Y del hombre quién es? ¿Os acordáis? ¿Qué? No es Abraham, aunque tiene que ver mucho con Abraham. Estamos hablando del criado de Abraham. ¿Y recordáis lo que Abraham le dijo a su criado? Que fuera a tal sitio a encontrar una mujer para su hijo, porque no quería que su hijo se casara con la gente de allí. Quería que su hijo se casara con su familia, con gente temerosa de Dios, etc. El criado hace el viaje. Este capítulo es un capítulo de verdad, es increíble, es maravilloso. El criado hace el viaje, coge sus camellos y tal, y va a decir. Es que cuando ya, ahora recordando, que cuando el criado le dice al Señor, si pasa esto y esto, me está confirmando, ¿no? Y como cuando ve que va sucediendo todas las cosas, no tiene otra cosa, no tiene más remedio que adorar. Eso es. Porque está viendo que el Señor ha ido Guiando. y ha ido poniendo las cosas. La mujer fue a sacar agua para esto, ¿no? Entonces, Eso es. Y al final, fíjate que lo que hace este criado, el hombre de confianza de la casa, no lo olvidemos, de hecho, hay un momento en que antes de tener Isaac, y Abraham dice, si yo no tengo descendencia, si yo muero, todo va a ir para este hombre, porque era su criado desde siempre, ¿no? Pero tenía mucha confianza en este hombre hace el viaje, le pide al Señor cómo el Señor le va guiando, lo cumple todo, encuentra a la mujer, es tremendo. Y el hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová, porque Dios le había bendecido, le había guiado y había dado por la persona adecuada. Y adoró. a mí lo que más me gracia también es este hombre cuando dice, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham. No dice, como nosotros decimos nuestro, sí, Señor, es el Dios de mi amo Abraham. Y lo adora. Pero primero pone como al Dios de su lugar. Un testimonio bueno. La manera de expresarse. Y me hace gracia esa manera de expresarse. Bendito sea Dios de Abraham. Al Dios de su amo. No de ser mi Dios, sino. Así que fijaros, hermanos, que hemos visto hoy una pequeña introducción al tema de la adoración y hemos visto también la adoración en Génesis y en los patriarcas, de una forma breve, porque si nos podemos en cada bloque que vamos a ver, nos vamos a ver todos los textos, nos vamos a llevar aquí un montón de tiempo. Pero lo que quiero es que veamos cómo en la Biblia, en toda la Biblia, se nos enseña la importancia de la adoración. Y en Génesis y con los patriarcas hemos visto cómo ellos le daban también mucha importancia a la adoración. Que por tiempo, porque esto es aprender mucho. Ya. Y aquí lo vemos sin música. Eso es. Que entraremos en eso. ¿La adoración inevitablemente tiene que acompañar de música? Pues no, lo veremos, efectivamente. La semana que viene veremos la adoración en el desierto, veremos la adoración de Josué y de los jueces, en fin, y estaremos viendo otros bloques de la escritura acerca de la adoración. Terminamos.